Dale, ustedes conocen a Joica, que es un lugar que especialmente en YouTube tiene muchísimos seguidores, hay videos muy interesantes. Joica organizó, es de nuestro querido país vecino, entre comillas, México, y organizó el primer Congreso de Inteligencia Artificial y Psicoanálisis. Y bueno, voy a estar en una mesa, ojo que dice a las 13 horas para aquellos que tienen el programa, dice 13 horas, pero es 13 horas México y 16 horas Argentina. Así Bien. que voy a estar en una mesa con otros dos colegas hablando sobre ética de lo artificial. Así que, bueno, vamos a, bueno, si todo sale bien, nos vemos allí, pueden inscribirse, buscarlo por Joica y si no, nosotros en la página de Rayuelas Lacanianas tenemos puesto todo, el link y todo para que ustedes Sí, puedan. tienen el link para contactarse con Joica, Dale, ¿sí? Desde Rayuelas no se pueden anotar, no tenemos nada que ver, ¿sí? bueno, Tienen que contactar a Joica, si quieren, los datos están ahí, pero nosotros no inscribimos a no, nadie, digamos. no, es a través del link que está ahí, pueden dirigirse a Joica o si no, escriben, es muy fácil de llegar, Ujú. así que súper bien. Y la otra Bien, cosa otro que les aviso. voy a contar es que, ¿ustedes se acuerdan cuando nuestra querida Alejandra Quevedo, hizo con nuestra también querida Vanessa Carpaneto Sueldo el vivo aquel del 2021 sobre suicidio? Que fue un vivo estupendo, que además servía muchísimo para los colegas para ir detectando indicadores, estupendo, y que estaría buenísimo, Ale, que lo repitan, le vamos Volverlo a a decir hacer, ahora. sí, vamos Sí, a gestionarlo. sí. Bueno, yo el martes 7 de noviembre, voy a estar haciendo un vivo en el horario del mediodía con Inés Ugalde. Es una seguidora de Rayuelas desde la primera época, ingeniera agrónoma, amante del psicoanálisis. ¿Y saben qué nos va a contar? Porque creo que es lo interesantísimo, ¿no? Esto que siempre decimos, de estar conversando con otras disciplinas. Inés es especialista en epigenética. Nos va a contar qué es la epigenética y la cantidad de estudios que muestran las comprobaciones de los efectos de la palabra en el cuerpo, en estudios muy interesantes, porque la epigenética es una disciplina muy reciente y hay que hacerla, digamos, circular. Y en relación al psicoanálisis, cuando ella empezó con su análisis, nos contó que empezó a decir, pero ¿cómo? Porque yo tengo una formación científica, decía ella. Yo necesitaba saber cómo es que esto opera, los cambios que opera. Entonces empezó a investigar. Bueno, los resultados de toda esa investigación, esa charla que venimos teniendo, vamos a hacer un vivo el martes 7 de noviembre. Calculo que Bien. 12:30 del mediodía de Y Argentina. después, si no podemos a esa hora, va a quedar en tu Instagram, Sí, @violenfuapúpulo. eso, perfecto. Sí, tal cual, Perfecto. tal cual. Así que, bueno, si les parece bien, empezamos a trabajar hoy. Arranquemos con el tema de hoy, que es interesantísimo. Hoy vamos a trabajar algo que muchas veces se da por sentado, que es ¿qué es la neurosis? Vieron que muy rápidamente todo el mundo dice, bueno, sí, porque la neurosis de acá, la neurosis de allá, todo como si fuera todo muy sencillo. Y en realidad lo importante de trabajar qué es la neurosis también nos permite comprender ciertas cosas en la obra freudiana que muchas veces se pasan como por obvias, nuevamente, sin darles la envergadura que tienen, ¿no? Lo primero que vamos a decir es que la neurosis es un punto de fijación de un evento histórico traumático, de la historia del sujeto, por supuesto, ¿no? Que esto puede haber sido vivido, ese evento, digamos, por muchas personas y no necesariamente en el resto de las personas pueda tener un efecto traumático. En el caso del sujeto neurótico,
mujer, varón y como siempre decimos, LGBT, bueno, H, todo lo que ustedes, digamos, todos los sujetos, ¿no? Que pueden estar hoy, en todos los casos, lo que se produce es algo del orden de lo traumático, frente a un evento que puede, como les digo, tal vez ser anodino para los demás, ¿ok? Por ¿Por qué? eso, No lo que escuché. dice anodino, es decir, que no tenga mucha importancia para los demás. Ah, Alguien puede decir, pero eso te afectó. No tiene por qué, no pasaba nada. Bueno, entonces, esta es la primera cuestión, es un punto de fijación y hay un trauma. Entonces, vamos a ubicar qué es un trauma. ¿Sí? Ale, si vos tenés ahí el dibujito del esquema del peine, lo mostramos siempre, tal vez es muy obvio, pero tal vez alguno de los que nos ve por primera vez, ¿no? Necesita ver cómo en el esquema del peine que Freud hace en 1900, que es el primer para que lo modelo de como aparato, sí, que es ahí. el primer ¿Se ve? modelo de aparato psíquico, el ingreso de los estímulos, ¿sí? No sé si hay, que ustedes lo tienen de este lado mío, digo porque hay que ver cómo ven ustedes, bueno, de este lado mío, Ahí. ahí está. El ingreso de los estímulos tiene una potencia que el aparato psíquico no logra metabolizar. ¿Qué significa eso? Que algunas cuestiones van a pasar, ¿sí? Van a entrar en el aparato psíquico y con ese movimiento van a ser traducidas, transcriptas, vamos a decir así, en distintas modalidades hasta llegar algunas veces a la conciencia, otras permanecer en lo inconsciente. Pero eso no es todo. Hay una parte entonces que entra en el aparato y que podríamos llamar el contenido de la escena traumática. ¿Sí? Es aquello que se busca con las asociaciones. ¿Sí? Pero hay otro nivel también igual de importante y hasta les diría muchas veces más importante aún, que es el nivel del exceso que no logra ingresar al aparato y queda, como dice Freud, flotando en el espacio psíquico, ¿sí? Como Flota. acá. Claro, flota exactamente, y entonces, ¿qué sucede? Ese exceso pulsional, ¿sí? Es aquello que flotando se une a una representación que tal vez para otras personas no es nada. Este es el modelo del trauma que Freud establece cuando dice, ¿se acuerdan? Para aquellos que estudiaron ya Freud, eh, que la representación sustitutiva tiene algunos lazos, ¿no? Con la representación original, pero muchas veces es una representación que a nadie le llamaría la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una representación que está investida del exceso traumático de la escena original. Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente neurótico, lo que hacemos en las primeras entrevistas es pedirle asociaciones. Y es muy importante, ¿no? Desde cuándo le sucede esto, ver históricamente las fluctuaciones que ha habido en la intensidad de lo traumático. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento empieza? ¿En qué momentos tal vez esos síntomas disminuyen en intensidad? ¿Cuándo vuelven a subir? ¿Sí? Estamos evaluando la pulsión. Allí estamos evaluando la energía de la pulsión. ¿Sí? Entonces, nosotros en cuanto al contenido, ¿qué hacemos? Pedimos, como les digo, asociaciones, porque recién estábamos hablando de la energía, ¿no? De la pulsión. En cuanto al contenido, pedimos asociaciones. Y el sujeto más tarde, más temprano, va a ir acercándose, si se produce una relación transferencial de mucha confianza, va a ir aproximándose cada vez más hacia lo que Freud llamaba el núcleo patógeno. ¿Qué cosas tenemos que observar allí? Lo primero es una descripción de la escena, ¿sí? Y de qué personajes están en esa escena, ¿sí? ¿Qué lugares ocupan esos personajes en esa escena? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, no se trata de una escena, por supuesto, ¿no? Hablamos de una matriz, ¿sí? Es un tipo de escena tal que, por ejemplo,
un sujeto se queja porque su padre era agresivo, supongamos, un padre golpeador, por decir un ejemplo, ¿sí? Estoy inventando, y una madre que mira para el costado. Es decir, que permite el avance de ese maltrato sobre los hijos sin operar una terceridad. Porque muchas veces se hace como una comprensión mecánica de la cuestión, ¿no? Es el padre el que tiene que hacer la terceridad. Y no, en realidad la terceridad la tiene que hacer la otra función. ¿Sí? Si es el padre el que tiene estas características sobre los hijos, supongamos, es la madre la que tiene que poner freno. ¿Sí? Ahora, esa escena, que por supuesto van a ser muchas escenas, que van a tener características traumáticas porque el sujeto, como bien dice Freud, se produce una vivencia de un tenor de intensidad enorme en una etapa en la que el sujeto todavía no está preparado para lidiar con esa intensidad. ¿A qué me refiero? Vamos a ser textuales académicos, ¿sí? En 1896, Freud describe específicamente, en el caso de la neurosis, que se trata de una vivencia sexual en un tiempo presexual. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Que lo sexual es que se trata de un abuso sexual? No, por supuesto que no. Se trata de las intensidades con las que la sexualidad propia del significante se inscribe en el cuerpo del sujeto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Porque esto parece todo muy dado por sentado, parece muy obvio, pero en realidad muchas veces lo que falta es como esta línea larga que permita que no resulte el psicoanálisis algo tan ajeno o tan complejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esos sujetos que van relatando escenas muy traumáticas, ¿no? En la vida actual? Que el analista las pone en relación a esas escenas iniciales, verificando que se trata como si fuera en una ecuación de los mismos o personajes o las mismas variables, ¿sí? Donde hay alguien, supongamos, que se abalanza, que el sujeto siente que se le abalanza, y otro que mira para el costado, supongamos, ¿sí? Cuando estas situaciones pasan en lo actual, ¿qué sucede? Que el sujeto desencadena una angustia que es inadecuada, ¿no? La psiquiatría norteamericana hablaría de inadecuación en relación a la intensidad de la angustia frente al estímulo de la vida cotidiana actual. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hace el analista allí? Empieza a restaurar un sentido. Ya en las primeras entrevistas, lo ideal es que el analista vaya acompañando al sujeto en ese relato y ubicando el sentido que tiene para él o ella su existencia, lo que le ha pasado. Cuando se trabaja acerca de esto, por ejemplo, descubrimos que el sujeto tal vez se ha convertido en alguien que defiende intensamente a los desvalidos, ¿no? Entonces, como consecuencia de esas vivencias, se ha convertido en, supongamos esto, ¿no? Una Dalit de los derechos, ¿sí? De la persona que sufre. O puede ser que como consecuencia de esa historia ha devenido endurecido de tal modo que se ha convertido en alguien que dice, yo a mi padre lo voy a derrotar y voy a ser 3 veces peor, y yo le hice esto, le hice esto, le hice esto, supongamos, ¿no? Entonces se convierte en alguien que tiene una intensidad en la retaliación, ¿sí? En la venganza, ¿sí? Y esa venganza se ejerce no solamente contra los padres, sino tal vez en relación a personas de su entorno. Son esas personas endurecidas que uno dice, pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿Sí? Son modos distintos en los cuales cada sujeto neurótico desemboca en una particular configuración de su personalidad. ¿Sí? Entonces, allí tenemos un sentido
no tiene por qué ser un sentido que estemos de acuerdo, que el sujeto diga ah, qué bien o que el analista diga qué bien, no. Se trata de restaurar un sentido que le permite al paciente comprender qué es lo que ha venido pasando. Porque el sujeto cuando va a consultar a un analista es porque en algún punto está perdido de sí mismo, absolutamente perdido de sí mismo. ¿Sí? Entonces, decimos, tenemos por un lado ubicar el sentido. ¿Sí? Por otro lado, y aquí hay algo muy importante, ubicar la responsabilidad del sujeto en el camino que ha tomado, ¿no? Esta persona que defiende los derechos versus una persona que castiga aún peor a los demás, son decisiones. ¿Se acuerdan cuando Freud, por ejemplo, escribe un texto que era, creo que la responsabilidad moral en la elección de los sueños, no sé, algo así, no recuerdo bien cómo se llamaba, donde está toda la pregunta de cuál es la responsabilidad del sujeto en el camino, ¿no?, que va decidiendo. Y no se trata de una decisión consciente, por supuesto que no. Es la decisión que su neurosis, ¿sí?, ha provocado, ¿sí?, en la configuración particular de lo que puede sostener, porque en definitiva de lo que se trata es de lo que cada uno puede sostener. Entonces, a veces hay gente que necesita procesar el odio de un modo que no logra, que tal vez esto otro que decíamos de defender los derechos, de ir por el lado de la pulsión de vida, de, no sé, reunir firmas, ¿no? Como la cantidad de gente que trabaja, no sé, en esta sociedad, en la rehabilitación, por ejemplo, de la cantidad de gente que ha tenido accidentes. Bueno, esto también, ¿no? Gente que tiene que ver con sumar a la sociedad y no dejar que nadie se caiga, ¿no? Hay gente que trabaja para que la gente se caiga y hay gente que trabaja para que la gente no se caiga. Bueno, todo esto tiene que ver con historias propias, ¿sí? Entonces, el sujeto neurótico, hay dos cuestiones allí. Del lugar inconsciente que toma en la trama significante actual, va a devenir lo que puede ver. Entonces, hay gente que toma cierto lugar, ¿sí?, como un destino y dice, todo va mal, todo este mundo es un desastre, no hay salida, y uno escucha a esta gente con profundo pesar, porque en realidad lo que tienen es un dolor y una angustia terribles. Pero, ¿de qué se trata? De que la posición inconsciente les impide ver otras cosas. En general, lo que uno ve, por eso Freud quería, ¿se acuerdan que Freud decía, le gustaba acompañar a sus pacientes día a día? Le importaba mucho el día a día. ¿Por qué? Porque allí veía qué decidía cada paciente a cada paso, ¿no? Si elegía para algo positivo o si elegía para algo de la pulsión de muerte. Entonces, de ese modo, podía también pescar cuando los sujetos dicen esto, ¿no? Bueno, está todo perdido, nada sale bien, no hay forma, no hay salida, bueno, todo esto que decimos, porque ahí un analista puede intervenir diciendo, bueno, pero usted eligió ¿no? O usted dijo o no dijo, digo, puede intervenir un analista elaborando la causa de que el sujeto siempre termine en situaciones donde todo sale mal. ¿Comprenden? Sí, Entonces, incluso pueden ir más allá de lo que, porque vos lo estás planteando como en algo que sucede en el mundo, ¿no? Pero a veces lo hacen con el de al lado, siempre como sí, viendo la escena negativa con el semejante. sí, sí, No, no necesariamente con la economía o todo está mal, el país no va a aguantar, o no sé. tal cual. Digo, puede Sí, ser en sí, lo sí, es que general o en lo personal particular. vale tal cual, es exactamente lo mismo, porque en ese punto, ¿no?, donde ven de ese modo, ven el otro, digamos, ¿no? El semejante, es la sociedad, no sé, el contrario, digo, hay gente que ve todo el tiempo enemigos, ¿no? Alrededor. Y hay gente que tal vez ve gente que piensa distinto, pero no por eso es un enemigo. Digo, las formas en que cada uno, en forma significante, ¿sí?, y esto es lo importante,
el modo en que el significante se inscribe en el sujeto va a dar la configuración particular que tome en forma imaginaria, ¿sí? En cuanto a lo que uno piensa, en cuanto a la ideología, en cuanto a, bueno, esto, el semejante, me lo hizo a propósito, no me lo hizo a propósito, bueno, todo eso es consecuencia de la posición simbólica. Esto es lo que, en definitiva, Lacan explica cuando hace sus famosos esquemas, ¿sí? Donde lo simbólico determina lo imaginario. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, es la palabra. Bueno, es la palabra. Es el significante lo que determina la forma en que el sujeto va a ver, lo que va a poder ver, y como diría Deleuze, los campos de visibilidad y los campos de invisibilidad. ¿Sí? Por último, una cosa más que me parece importante es que el sujeto neurótico sufre mucho, aunque sienta odio, ¿no? Aunque viva enojado, sufre mucho, ¿no? Y esto es lo que muchas veces se menosprecia, se dice, esta persona, ¿no? Como que insoportable, no se comprende el grado en que el neurótico no logra dejar atrás un evento traumático de su historia, no logra olvidar, ¿no? Y entonces ve a través de ese, como diría, de ese cristal, de ese color, ve todo, ve el mundo, ¿sí? Entonces, muchas veces, en esa posición en la que el sujeto está, prefiere pensar en un destino, como decíamos, que pensar en la incertidumbre. La incertidumbre es una de las cosas más difíciles para el sujeto neurótico, no saber qué va a pasar. Entonces es más fácil decidir, ¿no? Bueno, va a ser un desastre, ¿no? O es más fácil, no digo que lo sea, ojo, con cuidado, no digo que sea fácil, es con mucho sufrimiento, pero el sujeto neurótico prefiere tener una seguridad aún, digamos, pensando lo peor, que tolerar la vacilación de que no se sabe, ¿no? Y que no se va a saber, ¿sí? Hasta que las cosas ocurren. Entonces, en ese sentido, el sujeto neurótico muchas veces no tolera ver la posibilidad de que algo ocurra por el orden del azar. Entonces, se hace cargo en general del 100% de la responsabilidad. Entonces, o yo soy artífice de mi destino y solo yo logro, y entonces no he hecho bien lo que debía hacer y me boicoteo con autorreproches, porque yo. Eso es la preeminencia del narcisismo. O el otro tiene la culpa y es absolutamente culpable de todo. Tanto en un caso como en el otro, en ese todo o en ese nada, ¿no? Entonces, yo tengo toda la culpa y me autorreprocho, o no tengo ninguna culpa porque la culpa es del otro. Lo que sucede es que no se inscribe la castración. En los dos casos se trata de cuestiones fálicas, ¿sí? Entonces, ahí el sujeto neurótico quiere evadir la castración, que es que uno tiene parte de responsabilidad en lo que ha sucedido, pero el otro también, ¿sí? Entonces, este punto de registrar al otro, registrar lo que el otro puede, lo que no, sin que se trate de un orden de adjudicar culpas. Porque el otro me hizo esto, ¿no? No se trata de eso, se trata de tolerar que el otro tampoco supo cómo hacer, como tampoco uno supo cómo hacer. Y se llegó a esto, ¿no? Lo que sea que esté en juego en ese momento del análisis. La incertidumbre, como les digo, es una de las cosas más difíciles. Es preferible muchas veces para un sujeto neurótico, como les digo, decidir un destino. Y de ese destino trágico, porque por supuesto en la neurosis se trata de un destino trágico, de esa dirección que lo inconsciente determina en ese sujeto hacia lo trágico, es de donde hay que restarlo, de donde el analista tiene que tener como esa línea, como les digo, del sentido, que le permita comprender al sujeto que hacia allí se está dirigiendo.
para salvar a alguien, para asumir toda la culpa, para no ver. ¿No? Eh, es cuando Freud descubre la histeria y la separa de, bueno, de los padeceres de la locura, ¿no? En realidad hay una gran decisión ética ahí en juego, porque Freud rescata que la histérica, por tomar, digamos, el ejemplo, ¿no?, clásico de la neurosis, puede hacer muchas escenas, puede tal vez parecer loca, ¿no? O loca o loco, ¿no? Pero es loca de dolor, o loco de dolor, ¿no? Y es el dolor psíquico lo que produce todo lo que está en juego. Entonces, hoy me parecía que valía la pena, ¿no? Tomar el tema de la neurosis y del destino trágico que comporta, del enorme sufrimiento psíquico que implica, ¿no? Y de cómo el analista, que ahí tiene un lugar único, porque puede leer, ¿no?, dentro de los avatares, de las quejas, de los enojos, de no dejarse llevar, abstenerse de lo propio, ¿no?, y poder escuchar ese camino que va hacia la inmolación. ¿Sí? Así que, bueno, en principio espero que les suene en relación a casos que ustedes tienen, que llevan adelante. Recuerden siempre supervisar sus casos, que les permite justamente mantener no quedar presos de las cuestiones imaginarias que el sujeto neurótico, digamos, relata, de la realidad, ¿no?, socioeconómica que muchas veces nos rodea y que por supuesto para el analista también es complicada, ¿sí? Y que ahí queda, digamos, es una gran tentación creer que, bueno, se trata de eso y se trata de una realidad y que todo va a salir mal, ¿no? Bueno, de esto tiene que restarse el analista, ¿no?, y poder allí ubicar ese punto de goce, ¿no?, de la pulsión de muerte en esa historia que siempre lo vuelve a inscribir al sujeto en el mismo lugar. Bueno. Bueno, gracias, Violén, clarísimo, me encantó, me quedo pensando en un montón. Recuerden que la semana que viene no hay vivo, pero están todos invitados a la mesa del Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial y Psicoanálisis, organizado por Yoica. La mesa es a las 16 horas Argentina, y se llama La ética de lo artificial, ya lo dije. Para más información, ingresen o a nuestro perfil y buscan la info de Yoica o a Yoica, @Yoica. Y nos vemos en 2 semanas. Y nos vemos en 2 semanas. Cuídense. Chao, chao. Adiós.